Buenos días. Eh, vamos a vamos a platicar un poquito de las clases que no hemos podido tener o que por causas ajenas a nosotros, eh, que tienen que ver con la tecnología y con la conectividad a internet, no hemos podido tener. Entonces vamos a platicar un poco la clase de la sesión 7 para terminar la sesión 7, que era el proceso de la investigación cualitativa. Eh, y en la medida de lo posible haré la otra, comentaré la otra clase que era la sesión 8 en el sentido de modelo, bueno, de la clase de la materia de modelo cuantitativo y cualitativo, que era el nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa y cualitativa o mixta. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer estos comentarios, vamos a dar unas pequeñas reflexiones y retroalimentaciones. Esperemos que ustedes las puedan observar en su momento, ¿no? Ya hemos visto la investigación cuantitativa, eh, y la investigación cualitativa es en cierto sentido muy parecida a la investigación cualitativa. Eh, ok, el proceso de la investigación cualitativa. Vamos a ello. Recuerden que por lo general yo siempre estoy subrayando los temas, así que vamos a trabajar con este subrayado. Es posible que, déjenme ver, es posible que esté tapando una parte de el tema, entonces vamos a mover hacia este lado. Vamos a mover hacia este lado la imagen. Una disculpa. Ok, para que no tape yo la lectura y podamos trabajarla. Bueno, ¿qué pasa con la investigación cualitativa? Ya hemos hablado de la investigación con respecto a la investigación cualitativa, que es desde un punto de vista más abierta, no tiene tantas restricciones como la investigación cuantitativa. Es decir, se puede tener más apertura para poder hacer la investigación. Nos podemos acercar más a al objeto de estudio, al objeto investigado. Es decir, podemos estar con este tipo de investigación y nos podemos inmiscuir. Es más subjetiva en cierto sentido. Entonces, en este sentido, la investigación cualitativa se va a enfocar en comprender y profundizar ciertos fenómenos, explorando desde la perspectiva de los participantes, lo que ya les comentaba, ¿no? Desde lo subjetivo, desde mí, que soy el investigador, puedo estar dentro de esa investigación. En este sentido, en un ambiente natural y en relación específica con el contexto. ¿Cómo inicia la investigación cualitativa? Pues inicia como inician todas las investigaciones, con una idea, con una pregunta, con una propuesta, es decir, con algo que se quiera saber, ¿no? Y así es como inicia la investigación cualitativa. ¿Qué significa plantear el problema de investigación? Pasa lo mismo con respecto al problema de investigación en el caso de la cuantitativa. En este caso, les decía que quizás estamos interesados en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sobre sus valores, los ritos, las costumbres, etcétera. ¿Cómo iniciamos con esa investigación? Pues bueno, necesitamos primero saber ciertas cosas, ¿no? Uno, ¿dónde radica la cultura que queremos investigar? ¿No?
¿Dónde radica? ¿Cuál es su antigüedad? ¿Cuáles son sus características esenciales? ¿A qué se dedican en el sentido económico? ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su nivel tecnológico? ¿Cuánta población tiene? ¿Es hostil o no es hostil con respecto a los extraños? Etcétera, 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 ¿no? Para que podamos saber si es posible realizar esa investigación. Quizás lo que yo quiero hacer es una investigación de una cultura eh, africana, y quizás no tenga yo la posibilidad de irme a ese lugar, a ese espacio, a investigar esa cultura, ¿no? En ese sentido, una vez que ya tenemos todos estos datos, necesitamos plantear nuestro problema de estudio. Este problema de estudio o planteamiento del problema, que en este caso va a ser cualitativo, necesita tener ciertas pautas. Primero, y si nos damos cuenta, aquí hago un paréntesis, si nos damos cuenta, es muy parecido al planteamiento del problema dentro de la investigación cuantitativa. Cierro el paréntesis. Los planteamientos que debe de tener es el siguiente: objetivos. Necesitamos objetivos. Las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad de la misma investigación, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto, ¿no? Los definimos. ¿Qué son los objetivos? ¿No? ¿Qué son los objetivos? Pues el objetivo no es otra cosa más que expresar la intención principal de por qué queremos hacer ese estudio. ¿Qué es lo que pretendemos conocer de ese estudio? ¿No? ¿Cómo se debe de plantear ese objetivo? Puede ser en una oración o en un párrafo por separado. ¿En qué nos debemos de enfocar? En comprender un solo fenómeno, concepto o idea. ¿Sale? Debemos usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Es decir, un lenguaje que nos dé las razones, las motivaciones, la búsqueda, etc. En general, estas son los objetivos, o cómo se define un objetivo. Aquí ya seguramente ustedes lo leyeron también. ¿Qué se necesita además de los objetivos? Pues a realizar las preguntas de investigación, es decir, ¿por qué estamos haciendo tal o cual investigación? ¿Para qué queremos hacer eso? ¿O qué nos motivó a realizar esa investigación? Después necesitamos la justificación. ¿Por qué vamos a hacer este tipo de investigación? ¿Qué es lo que vamos a obtener con ello? ¿Cuáles son los conocimientos nuevos que voy a obtener? Si ya había conocimientos, ¿qué va a aportar esa investigación a los nuevos conocimientos? La viabilidad. La viabilidad tiene que ver con si es posible o no es posible llevar a cabo el estudio. Es decir, si tenemos los recursos para llevar a cabo la investigación, si el objeto de estudio o el lugar de estudio está cerca de donde estamos, que si tenemos la capacidad económica para realizarlo, en qué tiempo lo tendremos que realizar, etcétera, todo lo que es viable, muy parecido a lo de la investigación cuantitativa. ¿Sale? En otro sentido de la viabilidad es que si el problema realmente va a generar algún tipo de conocimiento, si este problema de investigación de verdad va a ser un buen conocimiento, va a ampliar el conocimiento ya existente. Bueno, aquí hacemos una comparación de los planteamientos cuantitativos con respecto a los planteamientos cualitativos. Lo que ya hemos comentado en estas clases,
Los cuantitativos son más estrictos, llevan una metodología más, pues más estricta, no tan flexible, es decir, empieza A, después B, después C y así sucesivamente. En este sentido, los planteamientos cuantitativos son precisos, acotados y delimitados. En el caso de los cualitativos no, en el caso de los cualitativos son más abiertos. Los cuantitativos, enfocados a variables lo más exactas y concretas que sea posibles. Se direccionan, son fundamentados en la revisión de la literatura, se aplica un gran número de casos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los cualitativos, no, son expansivos, que paulativamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con una evolución del estudio. Es decir, sí se tiene una línea de investigación, pero en ese proceso de la línea de investigación es posible que vayan cambiando las metas de estudio, o vayan ingresando más información. No se direccionan en su inicio. Si queremos llegar a una, como les decía, a una línea de investigación, tenemos una línea de investigación, pero no está direccionado al principio, es decir, son más abiertos. Son fundamentados en la experiencia, en la intuición, es decir, más subjetivos. Dejamos que lo que pasa en la investigación nos toque, etcétera. En ese sentido hay una comparación ahí. El ejemplo del planteamiento cuantitativo con sus objetivos, preguntas de investigación. Bueno, ya con estas preguntas, para responder a las preguntas es necesario elegir un ambiente o un contexto donde se va a llevar a cabo el estudio. Si vamos a estudiar a los jóvenes de una universidad, bueno, pues bajar ese contexto o bajar ese planteamiento del problema específicamente a la universidad. ¿Sale? Para un consejo aquí desde parte del libro, es importante tener en mente que la investigación cualitativa, al plantear el problema, es conducida primordialmente en ambientes naturales de los participantes, es decir, en el contexto. Si estudio a un pueblo indígena, pues bueno, va a ser en ese pueblo indígena donde se va a realizar la investigación. También es importante saber que las variables no son controladas ni manipuladas, es decir, no tienen algo predefinido, sino que se da más valor a las emociones, a las vivencias, a los mecanismos de confrontación, etc. Los mecanismos de los significados, los significados serán extraídos de los participantes. Es decir, si estamos trabajando en una comunidad indígena, mucho vamos a aprender desde esa comunidad. Y aquí hago el mención de la filosofía Tojolabal, perdón. Se me va ahorita el nombre, ya lo recordaré. Ahí hacen una investigación cualitativa, es decir, van al contexto y dentro del contexto sacan todo ese conocimiento. Y los datos no se reducen a valores numéricos, todo es más cualitativo, tiene que ver con cualidades. Hay ejemplos de una investigación formal. Por ejemplo, aquí el objetivo: entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar. La pregunta: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar? Etcétera. ¿Cuál es la justificación? Pues al atender el significado de tales experiencias, la realidad personal de los individuos que la viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre. Estamos hablando de cómo es posible obtener información. ¿Para qué? Pues para que posiblemente cuando eso volviera a suceder, podamos atender a las personas que han perdido un familiar en un desastre de una mejor manera, ¿no? O gracias a ese estudio previo que se ha realizado. Entonces sí es justificable.
Y la viabilidad, bueno, la viabilidad tiene que ver porque quizás en algún momento ya hubo un terremoto, hubo un desastre natural y pues entonces sí es viable realizarlo porque está recientemente hecho, ¿no? O también recurrir a, en el caso de la viabilidad, sí se puede hacer, digamos, no ha ocurrido ningún terremoto o ningún desastre natural, pero hay evidencia de familiares que pasaron por ello, entonces sí, en ese contexto donde nos encontramos, sí se encuentran las personas y podemos hacer la investigación. ¿Sale? Bueno, también el planteamiento del problema, el planteamiento del problema de investigación se puede enfocar con algunos conceptos relacionados de nuestras propias reflexiones, de nuestras propias experiencias, de cierta revisión de literatura, de visualizarse gráficamente, etcétera. Es decir, por ejemplo, reflexiones en torno a lo que está pasando en nuestro país actualmente. La ida del presidente a Estados Unidos, cómo la parte de la derecha política golpea tajantemente y eh, ruinmente, se podría decir, al gobierno en turno, etcétera, etcétera. ¿No? Sin el afán de estar de un lado o del otro lado de lo que se está haciendo en la política, sino con el afán de investigar, ¿no? Por ejemplo, un planteamiento de investigación puede ser con respecto a las propias reflexiones. ¿Por qué la peli por ejemplo, podría ser el planteamiento del problema de investigaciones con respecto a una pregunta que nos formulemos, ¿no? ¿Por qué la derecha está atacando tanto al gobierno actual? Si el gobierno actual está haciendo o se nota que está haciendo cosas por la población. ¿Cuál es el problema de la derecha? O a lo mejor nosotros no somos de la izquierda tampoco, y tampoco somos de la derecha, pero quizás no nos queda clara algunas propuestas que se están haciendo en el gobierno. Es decir, no sé, reflexiones que uno mismo realiza con respecto al poder en turno, ¿no? Y esto sí es viable porque seguramente si hacemos una encuesta, una entrevista o en una conversación con nuestros vecinos o con nuestro contexto, seguramente que obtendríamos datos importantes. Es, digamos, un ejemplo. Aquí vienen algunos mapas con respecto eh, a la investigación cualitativa. Algo más con respecto a la investigación cualitativa. Este tiene que ver con un ejemplo que se daba de los desastres naturales. Vamos a ver si encontramos algo más importante aquí. Bueno, recordemos que no solamente la investigación cuantitativa es la que debe de revisar la teoría. Nosotros necesitamos tener literatura para saber, para poder tener ideas y poder bajar esa literatura y contrastarla con lo que estamos investigando. Entonces, ¿qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? Pues es muy importante revisar literatura cualitativa, es decir, si necesitamos justificar nuestro quehacer investigador en este proceso cualitativo, también necesitaríamos saber un poco de etnografía, por ejemplo, ¿no? Para justificarlo. En este sentido, ¿en qué nos ayuda la revisión de literatura? Bueno, pues nos ayuda porque podemos tener
o detectar conceptos claves que no habíamos pensado. Es decir, algunos aspectos importantes que tendremos que ver dentro del contexto de investigación y que no lo hemos pensado de esa manera. Sin embargo, al leer documentación o literatura que tiene que ver con la investigación que estamos haciendo, seguramente vamos a obtener ciertas palabras, ciertos tecnicismos, ciertos conceptos que no habíamos pensado. Segundo, que podemos nutrirnos en cuanto a la recolección de datos y análisis. Ya les decía, lo etnográfico, ¿no? El tercer punto. Tener en mente los errores que otros han cometido anteriormente. Es decir, una vez leyendo la literatura, seguramente vamos a encontrar cosas que ellos mismos en la exposición de su tema o en la lectura o en la plática que nosotros hagamos con esas lecturas, seguramente van a mostrar algunos errores que ellos tuvieron y que posiblemente podrían evitarnos de que nosotros los tuviéramos con esa investigación. El cuarto, conocer diferentes maneras de pensar y abordar el planteamiento. Esto es muy importante porque si sabemos de varios planteamientos de problemas, de varios planteamientos de investigaciones, no solamente vamos a ir con una sola visión, sino vamos a ir con visiones de otros pensadores, ¿no? De otros investigadores. Y ese nos puede dar la pauta para abordar ciertos problemas no desde una visión solamente subjetiva, sino desde una visión más general o desde puntos de vista alternativos. Y un quinto punto, finalmente, mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. Si nosotros ya tenemos datos en otras lecturas previas, en otras investigaciones previas, seguramente que las podemos contrastar con las lecturas que ya hemos realizado, ¿no? Y nos va a dar un mejor resultado, ¿no? Ok. Williams y Arons y Grinnell dice que siempre comenzamos una investigación con ciertas experiencias, ideas y opiniones. Siempre, sobre el problema que vamos a estudiar. Eso ya lo habíamos comentado, ¿sí? Y tiene que ver con nuestras propias vivencias. Por ejemplo, ¿por qué los alumnos de la Universidad IEDEP están dejando de ir a estudiar? ¿O por qué los alumnos del bachillerato, no sé, X o Y o Z, no sé cuál, no tienen, no les interesa estudiar? O por ejemplo, ¿por qué un familiar no quiere estudiar? Pues no quiere leer si tiene las oportunidades, ¿no? O no sé, infinidad de preguntas que tienen que ver con nuestras experiencias, ¿no? Con nuestras experiencias. Y en ese sentido, así se empieza un problema de investigación de manera cualitativa. Nos muestra aquí también una tablita de las diferencias con respecto a la investigación cualitativa y cuantitativa referente a la literatura, ¿no? Seguramente ustedes ya la leyeron, ya no nos vamos a detener ahí, nos vamos a ir un poco más rápido. Una nota aquí como conclusión, como resumen, dice: la revisión de la literatura puede servirnos en el planteamiento del problema cualitativo inicial. Nuestro fundamento no se circunscribe o limita a dicha revisión. Su papel es más bien de apoyo y consulta. La investigación cualitativa se basa ante todo en el proceso mismo de recolección y análisis. Es decir, no nos vamos a basar toda la investigación sacando o tomando referencias de la literatura que consultemos. Más bien, vamos a sacar solamente ideas o ayudas con respecto a esa literatura, porque la información real que vamos a obtener va a ser de la investigación como tal, es decir, del lugar, del contexto donde estemos.
preguntando, haciendo experimentación, haciendo conversaciones, entrevistas, etcétera, del contexto. En ese sentido, no está de más realizar investigación cualitativa y lectura de otros documentos, porque sí me van a servir como referencia para justificar lo que yo estoy tomando en cuenta o lo que yo estoy describiendo con respecto a la investigación que estoy haciendo. Por ejemplo, si hablamos de la educación como arte, ¿no? Digamos que la educación debe de ser un arte. Yo creo que la educación debe de ser un arte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creo que la educación debe ser un arte? Ah, bueno, porque Erich Fromm en su libro de El arte de amar dice que amar debe de ser un arte, porque el arte se trabaja, ¿no es cierto? Se trabaja, se pone atención, se le pone empeño, es decir, por eso se llama arte, ¿no? Entonces, cuando yo digo que la educación es un arte, es porque debemos de preocuparnos por lo educativo, dedicarle tiempo a lo educativo, aplicar nuevas metodologías dentro de lo educativo, es decir, prepararse para que precisamente lo educativo sea un arte. Fíjense cómo se hace una combinación de lo que yo pienso con respecto a la educación y lo que un autor habla con respecto al arte de amar. En ese sentido, la educación la debemos de amar. Y si amamos a la educación, estamos intentando hacer un arte con la misma, ¿no? Combinación de literatura con combinación de pensamiento. Bueno, ¿qué papel desempeña la hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Bueno, en este sentido, dentro de la investigación cualitativa, con respecto a la hipótesis, tiene un papel distinto. No hay ciertas hipótesis o no hay una hipótesis que defina tu investigación. Solamente en raras ocasiones se establece una hipótesis antes de comenzar, es decir, antes de ingresar al ambiente, al contexto donde se va a realizar la recolección de datos. Más bien se hacen ciertas hipótesis ya en el proceso de investigación, ¿no? Y que afinan o se afinan conforme se van recabando los datos. Pero en realidad no hay una hipótesis como tal, o esa hipótesis sale como resultado del estudio, ¿no? En este sentido, cuando se hace una investigación cualitativa, lo que se intenta es precisamente dejar libre a la libertad a esa investigación. ¿Sale? Pueden ser estas hipótesis, si es que se dan, estas hipótesis pueden ser generales o amplias, o quizás van saliendo, emergiendo en los contextos, o pueden ser flexibles, no sé, se pueden adaptar los datos, etcétera, 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 ¿no? Por lo general, cuando se hace una investigación cualitativa es más abierta y nos vamos siempre por la investigación dentro del contexto, por cosas que suceden. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la confianza del profesor-alumno en un proceso de un cierto tiempo, digamos, de la construcción de la confianza en un cierto tiempo del 2005 al 2007, en ese proceso de construcción de la confianza, en este ámbito de la investigación cualitativa, no empezó así el tema, simplemente se fueron dando los aspectos con los alumnos
en ciertos espacios, ¿no? Y en ese sentido, la construcción de la confianza. Déjenme ver, me están enviando algunos mensajes. Bueno, ya. Entonces, la construcción de una investigación cualitativa es cuando uno se sumerge en ese proceso, ¿no? Y ahí en ese proceso de la investigación, en ese contexto, uno va quizás tomando notas. Por ejemplo, en este sentido de construir la confianza, ¿no? ¿Cómo construyo la confianza, la empatía con el alumno, con la señorita, con la estudiante, ¿no? Ah, bueno, pues en este proceso de mayo del 2005 hasta diciembre del mismo año, yo propuse o se propuso llevar a la escuela un diario de campo, es decir, donde los muchachos podían eh, 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 escribir todo lo que ellos quisieran, lo que les frustraba, lo que no les gustaba de la escuela, lo que querían ser, se les permitió narrarse, ¿no? Y este proceso me llevó a ver que la participación de los jóvenes era muy alta debido a que sí tenían la necesidad de expresarse, pero no lo podían hacer de manera verbal porque les daba vergüenza, ¿no? Y ¿cuál fue mi contribución? Bueno, mi contribución fue que todos esos eh, diarios que hicieron, yo les contestaba algo, ¿no? Les ponía una contestación. Eso implicaba que los propios alumnos pudieran ver que se les ponía atención en lo que ellos escribían. Y de esa manera se fue formulando un espacio de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Y fíjense cómo estoy tomando un ejemplo desde mi realidad, desde mi subjetividad. En ese sentido, la investigación cualitativa. Pero no se puso una hipótesis al principio, es decir, yo no puse una hipótesis como decir, hipótesis, si se implementa un diario de campo, posiblemente los alumnos tengan una mejor confianza con respecto al profesor. No hay una hipótesis ahí, ¿no? De hecho, solamente se dejó llevar y se dieron ciertos resultados. Investigación cualitativa. En ese sentido, uno debe de ingresar al ambiente o al campo o al contexto donde se va a trabajar con el planteamiento del problema, ¿no? En ese sentido, el planteamiento del problema o la hipótesis, el planteamiento del problema o el contexto tiene que ver con un espacio geográfico o un lugar. En este caso, yo les podría decir de este contexto, de este espacio donde les comento de esta aplicación con respecto al diario, fue en una escuela bachillerato en la comunidad de Tlacuela, Iztacamastla, ¿no? Ahí estoy entrando al contexto. Déjenme ver. Ok, se explora el contexto. Bueno, ya les había yo comentado algunas cosas con respecto a la aplicación de esta experiencia, de estos diarios. Lo que no les he comentado es por qué se decidió intentar hacer eso. Bueno, pues precisamente a eso se refiere explorar el contexto. Cuando uno va a hacer la investigación, no solamente vas y haces tu investigación, sino que exploras el contexto para ver si es factible aplicar o no ese proceso de investigación. En este sentido, los jóvenes dentro de esa institución, dentro de ese contexto, eran muy retraídos, ¿no? Sí hablaban entre ellos, sí hablaban, sí jugaban, sí hacían cosas, pero eran, digamos, muy
pues no expresaban lo que sentían a los profesores, ¿no? Y entonces una manera de intentar hacer que la expresión o que la narración de ellos mismos se diera era precisamente usando los diarios. Había otras, pudo haber habido otras formas de llegar pues a la meta deseada, ¿no? Pero se ocupó este espacio o este método. Entonces, en ese sentido se hace la inserción al contexto. Vamos a ver para ir cerrando. Dentro de los contextos, cuando uno está dentro de esos espacios, uno crea relaciones, uno se, pues, hay una relación de comunicación, relación de espacio, relación de comunidad, etcétera. Y en ese sentido se puede realizar una investigación mucho más fructífera, digámoslo así, ¿no? Porque vives en ese contexto, aprendes de lo que pasa en ese contexto, comienzas a saber cómo respetar las formas de pensamiento de ese contexto, etcétera. Y entonces es importante estar en esos espacios. Hay varias formas que se pueden realizar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que ya les comentaba, desarrollar relaciones. Uno se comunica con las personas que están dentro del contexto. Podemos elaborar una historia sobre la investigación, es decir, hablar de la investigación desde lo que te está pasando ahí, como un tipo de historia, ¿no? Haciendo algunas preguntas, proponiendo algunos resultados o preguntándome a mí mismo, ¿no? Si voy a estar trabajando en un contexto, pues seguramente tengo que cooperar con ellos en el sentido de las fiestas patronales, en el sentido de la forma de trabajar de ellos, en el sentido de la forma en la que se habla, es decir, en el lenguaje. No puedo llegar a un contexto y no hablar la lengua. Entonces, en ese sentido puedo hacer una historia de la investigación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para no caer en este sentido de imitación. No imitar lo que ellos hacen tal cual, sino ser uno mismo e integrarse en este contexto, integrarse en esta forma pues de ver la vida y de trabajar de los muchachos en este caso. Por ejemplo, en el caso particular, yo no intenté imitar a los muchachos, sino intenté tener empatía, ganarme la confianza de ellos para que pudieran contar lo que les sucedía, es decir, narrarse. ¿Cómo podemos ingresar al ambiente o al contexto, al campo? Es difícil hacer eso. Imagínense que está un grupo de jovencitos haciendo chascarrillos y entre ellos se ríen, ¿no? No puedes llegar tú como investigador e intentar hacer un chascarrillo porque ellos te van a rechazar, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, pues primero plantearse cómo vamos a ingresar a ese contexto o a ese grupo en el que está en el que se está o se piensa trabajar, ¿no? Y en general, esos serían los comentarios que se tendrían con respecto a la investigación cualitativa. ¿Cuál es la conclusión? Pues la conclusión con respecto a la investigación cualitativa es que nos permite un rango más amplio de acción. Segundo,
que no está supeditada a una metodología tajante de que se debe llevar tal cual, es decir, una tras de otra, ¿no? Tercero, el tercero es que sí es necesario usar la literatura. De hecho, es muy importante que nosotros podamos bajar la literatura y estar informados sobre, sobre ciertos aspectos, aunque la investigación no se basa específicamente en la literatura ya estricta hecha, ¿no? Sino que se basa más en el contexto en el que estamos por ingresar, en el contexto en el que vamos a investigar, ¿no? Tercero, que puedes hacer tu investigación de manera directa, es decir, con observaciones directas, con preguntas, con interacción con la gente, etcétera. No es necesario que mires desde afuera del objeto investigado, sino que podemos entrar a ese objeto y investigar desde ahí, ¿no? Eso implica dos cosas. Una, que las observaciones, que lo que nosotros escribamos o anotemos va a ir implícito de nuestra subjetividad, ¿no? Es decir, que va a tener que ver o tiene que ver con nuestras experiencias propias, y entonces cuando hagamos anotaciones va a ser también desde lo que nosotros pensamos, ¿no? En ese sentido, quizás tenga algunos inconvenientes, ¿no? Porque no está tan dado desde lo objetivo, ¿no? Sino está más desde la parte subjetiva. Y pues bueno, que la investigación puede ser justificada desde los hechos, desde la etnografía, es decir, desde lo que está pasando ahí. No necesitas forzosamente poner en tus citas o en tu bibliografía, poner citas de textos de grandes pensadores o de grandes científicos, sino que es tan válido esas citas o esas argumentaciones o esa bibliografía de gente que ha hecho investigaciones y que están justificadas en libros, como también es tan válida el comentario o la sugerencia o la respuesta que te dio don Jaime o don Carlos o doña Bere o doña no sé, cualquier persona tiene tanta importancia, y todo lo que digan sus palabras se puede anotar y se puede justificar desde ahí. Por ejemplo, como lo dijo la alumna Carolina, ella menciona que por lo general los alumnos del bachillerato o de los bachilleratos se encuentran siempre agredidos por los espacios, etcétera, etcétera. Esa es una forma de justificar lo que tú también estás diciendo, con alguien que lo dice y que lo justifica, ¿no? Entonces tú puedes tomar ese texto o ese comentario que hizo tu alumno, tu alumna, tu papá, tu mamá, tu abuelo o cualquier persona de la comunidad, y ponerlo en tu documento, ¿no? Entonces siempre es importante. Y finalmente, creo que en mi caso yo apuesto más por la investigación cualitativa. Seguramente que va a haber temas que no se puedan investigar de manera cualitativa, sino más de manera cuantitativa. Sin embargo, si nos damos cuenta, la forma de trabajar cualitativamente y cuantitativamente se parecen demasiado, ¿no? La única diferencia, y esto ya lo venimos repitiendo en el transcurso de las clases, es que
de manera cualitativa se da mucho más espacio, se da mucha más libertad para la investigación, y de manera cuantitativa no, es más cuadrada en este sentido. Bien, con esto doy por terminada mi charla. Espero que la puedan revisar. Si tienen si tienen alguna duda, pues no olviden consultar este libro, que está muy bien, y si la duda no la acaba de disipar el libro, pues con todo gusto aquí estamos para eso. Bien, pues muchas gracias y nos estamos viendo para la siguiente clase. Todavía me falta subir una clase, así que es posible que la suba en estos días. Voy a ver si me da el espacio para subirla y el tiempo. Y nos vemos la próxima clase. Que estén bien, saludos y hasta luego.